cada uno se fue a su casa, y Jesús se fue al monte de los Olivos. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Yo leo los siguientes versículos: y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y se quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Versículo 11. Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Y vamos a hacer juntos una oración. Gracias, Dios, te damos por esta mañana. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por este culto, Señor, que tú permites que vengamos aquí a tu casa a buscarte. Es un privilegio, Señor, es un gozo el poder gozar de los cantos, Padre, de gozar de escuchar una vez más tu voz. Gracias, Señor, te damos por el privilegio de poder abrir nuestros ojos, de poder tener la facilidad de poder mover nuestras piernas, mover nuestros brazos, Señor, y poder pensar y tener conocimiento y cordura, Señor, de que estamos aquí en el culto, Padre, y podemos salir edificados. Gracias por tu Hijo Cristo, por lo que Él hizo por nosotros. Gracias, Señor, por todo, y te rogamos por los hermanos que nos faltan en venir para que les traigas con bien, y que juntos, Padre, no nos perdamos de la bendición tan grande que es estar buscando tu rostro constantemente. En Cristo Jesús te lo suplicamos. Amén. Bien, hermanos, no quiero ser gravoso, no quiero tardarme tanto tiempo, no quiero aburrirles, mucho menos. Quiero que salgamos edificados todos juntos en esta mañana, y quiero que veamos ahí el capítulo 8, el versículo 1. Si se fijan ahí rápidamente, dice: y Jesús se fue al monte de los Olivos. Cada versículo, si lo intento yo empezar a enseñar y a traducir paso letra por letra de lo que va hablando, nos vamos a tomar un tiempo muy grande, ¿sí? Para poder ir viendo cosa por cosa. Pero recuerdo que en una ocasión, un jueves, yo prediqué acerca de Jesús en el monte de los Olivos. Si algunos lo recuerdan, sabemos bien que ese lugar, en el monte de los Olivos, pasaron cosas tremendas, cosas importantes y significativas para el pueblo de Dios. Una de las más significativas fue que ahí fue donde Jesús oró, en el huerto del Getsemaní, antes de ser entregado por los judíos, antes de ser entregado ante la nación de Roma. Sabemos bien que también ahí en el mismo huerto del Getsemaní, Dios se apareció a través de los ángeles para fortalecer al mismo Jesús que estaba en agonía. Él oraba intensamente a causa de lo que le iba a pasar. Él no oraba por los golpes, no oraba por el clavo, no oraba siquiera por la cruz o la corona de espinas que le iban a apretar en su cráneo. Él estaba orando porque sabía que su relación con Dios en ese momento iba a separarse. ¿Por qué? Porque la ira de Dios iba a caer sobre él. La ira completa de Dios que iba a caer sobre nosotros, iba a caer sobre él en ese momento. Por eso es que tanta presión que tenía sobre su propia alma, lo presionaba tan fuertemente, como dice el mismo nombre que se le conoce el huerto del Getsemaní, la prensa de las aceitunas. ¿Por qué? Porque en ese lugar, como había olivos, se apretaban ahí las aceitunas. ¿Y qué es lo que suelta la aceituna? Aceite. De la misma manera, Cristo siendo apretado por nuestro pecado, una vez que Él muere, como dice Isaías capítulo 53, molido por nuestros pecados, a causa de eso tuvimos una gran promesa que llegó hasta este mundo, y fue el Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, la venida del Pentecostés. Sabemos bien que en ese momento, en el día del Pentecostés, llega el Espíritu Santo, la gente empieza a hablar en lenguas, y la gente decía: estos están llenos de mosto. ¿A qué se refiere? Están embriagados, están borrachos por cómo están hablando. Mas sin embargo, la gente también decía: no pueden estar borrachos, son las 12 del mediodía, ni que fueran mexicanos, ¿verdad? Que se empiecen a emborrachar desde temprano. No, sin embargo, era que el Espíritu de Dios
estaba cayendo sobre ellos. Una promesa grande. Y también ahí mismo en el huerto del Getsemaní, para los que no sepan, está profetizado por el profeta Zacarías en el capítulo 4, de que ahí es a donde va a regresar principalmente el Señor Jesucristo. Es importante, hermanos, recordar este lugar, porque ahí es donde comúnmente Jesús se iba a orar. Yo te pregunto a ti, ¿tienes tú un lugar secreto para orar? Decimos, pues en mi cuarto, cuando no hay nadie, que nadie me vea, pues ahí me pongo yo a orar. Bueno, Jesús, su lugar era ahí. Él se iba a ese monte de los Olivos, un lugar tranquilo, un lugar fresco, y se ponía ahí a orar a Dios. Y también ahí mismo les enseñaba a sus discípulos. Por eso cuando vemos el versículo 1 y dice, y Jesús se fue al monte de los Olivos, sabíamos de antemano que Él se iba a ir allá a orar y a estarle enseñando ya a sus discípulos. Luego vemos, hermanos, a partir del versículo 2, puedes seguirme con tu vista, Juan 8:2. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a Él, y sentado Él, ¿les qué? Les enseñaba. Ahorita que estamos todos sentados, mi pregunta es, ¿con qué actitud de corazón venimos a escuchar a Dios? ¿Cómo está nuestro corazón el día de hoy para venir a escuchar lo que Dios quiere decirnos? No lo que el hermano Diego les quiera comentar, porque mi voz no tiene poder. Pero el libro que tú tienes en tus manos tiene todo el poder para cambiar toda tu vida y la vida que tienes a un lado. ¿Sí? El libro que tienes a un lado, mucha gente, cientos de mártires murieron por ese libro. Para que pudiera llegar a tus manos y lo pudieras tener y pudieras acceder a él libremente en cualquier día. Pero sin embargo, ¿dónde se encuentra comúnmente ese libro hoy en día en nuestras casas? Está en una vitrina, atrás, en una parte de madera, y lo tenemos como si fuera en una lamparita y o lo tenemos usándolo todos los días. Spurgeon, y no me voy a cansar de decirlo, él decía así: hay tanto polvo en vuestras Biblias que se puede escribir la palabra condenación en ella. ¿Por qué? Porque no la leemos, porque no la hojeamos y porque no la vivimos. Quiero que sigas viendo ahí el versículo 11, 8:11, Juan 8:11, porque no voy a hablar de la mujer adúltera, pero quiero que veamos qué es lo que estaba pasando. Juan 8:11, ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Luego entramos ya al versículo 12 y dice ahí: otra vez Jesús les habló diciendo, síganme con su vista por favor, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Quiero que veas ahí el versículo 13. Entonces los fariseos le dijeron: tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo: aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie, y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el ¿qué? El que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron, ¿qué le preguntaron? ¿Dónde está tu Padre? Respondió Jesús: ni a mí me conocéis ni a mi Padre. Si a mí me conocéis, también a mi Padre conoceríais. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Les voy a decir rápidamente esta historia. Jesús, la gente le empieza a preguntar: ¿quién es tu papá? Si tú has leído la Biblia, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, había una pregunta que al Señor Jesús le molestaba mucho, y era esa. ¿Por qué? Porque todos sabían, y creo que también tú lo sabes, que el papá de Jesús no se menciona casi nunca, más que al principio, que era José con María. Pero sabemos bien que ya no se puede mencionar más. ¿Por qué no se menciona ya más a José? Muchos creen que es porque murió. Pero de todos modos, María, recuerden que ella estaba junto con José, y María queda embarazada. ¿Y quién es quien le da vida a ese bebé dentro de María? El Espíritu Santo. ¿Tú crees que la gente iba a creer eso? La gente comúnmente creía que María era una fornicaria. Creían que María era una adúltera. Y a causa de eso, le decían: ¿quién es tu padre? ¿Sí me explico? Le decían: ¿quién es tu padre? Porque parece que tu papá no es José. Quiero que siga haciendo ahí, 21. Otra vez les dijo Jesús: yo me voy y me buscaréis,
pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podréis venir. Decían entonces los judíos: ¿acaso se matará a sí mismo? Que dice: a donde yo voy, vosotros no podréis venir. Y les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron: ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo: lo que desde el principio os he dicho, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo, lo que he oído de él, esto hablo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Quiero que veas el versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Quiero que pongas tu vista en el 32, en el 33. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Hermanos, había tanta dureza en el pueblo judío que ellos mismos decían: linaje de Abraham somos. ¿Sabes por qué decían linaje de Abraham somos? Porque como ellos no creían que Jesús era el hijo de José, ellos decían: nosotros sí tenemos linaje, tú no. Jamás hemos sido esclavos de nadie. Eso es algo interesante porque los judíos habían sido esclavos de Egipto en Éxodo capítulo 2. Los judíos habían sido esclavos de Asiria en Segunda de Reyes. Los judíos habían sido esclavos por mano de Nabucodonosor en Nehemías. Los judíos habían sido esclavos por mano de los medos y de los persas en Esther. Los judíos estaban siendo esclavos en ese momento de Roma. Y sin embargo ellos dicen: jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Es verdad lo que estaban diciendo? No es verdad lo que estaban diciendo. Ellos estaban siendo esclavizados en ese momento. Quiero que sigas viendo ahí rápidamente en el versículo 39. Aquí es donde voy a aterrizar. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. De nuevo, ¿te das cuenta? Hablando del papá. Nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Quiero que pongas aquí tu sentido, hermano, en el 41. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Ya se lo dijeron directo a Jesús. Nosotros no nacimos de fornicación como tú. Y quiero que sigas viendo ahí. Un padre tenemos que es Dios. Aquí es donde digo que Jesús se enoja. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Pero yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Él mismo responde: porque no podéis escuchar mi palabra. Así muchos de nosotros, hermanos, hoy en día estamos. ¿Por qué no podemos escuchar una predicación? ¿Por qué no podemos escuchar la voz de Dios? Porque nuestro oído está bien cerrado. Está bien cerrado querer escuchar la voz de Dios. Hay veces, hermanos, en las que en la semana no tenemos mucho tiempo para leer la Biblia. No tenemos mucho tiempo para orar. Pero en la noche, si yo les preguntara a cada uno de ustedes, si pudiéramos sincerarnos unos a otros, ¿qué es lo que hacemos en la noche? Pues la mayoría de nosotros, ¿qué es lo que hacemos en la noche? Ponemos el Netflix, ¿no? Ponemos la tele, o si no, pues el cafecito, el panecito, me acuesto, me relajo y me pongo a orar y termino mi día y en la mañana me despierto. Pero en la mañana, ahí en tu mesita de noche, como le llamamos, ¿verdad? ¿Qué es lo que tienes ahí a un lado? En tu mesita. No me digas que no, que el cargador y el teléfono. ¿Saben por qué? Porque si el teléfono se queda sin pila, Dios nos guarde. Porque si andamos sin teléfono, ¿cómo andamos? Parece que no tenemos lentes los que ven. Sí, no vemos nada, decimos: Señor, ¿qué está pasando? Bueno, así estamos. Tenemos a la mano luego la pastilla, el ketorolaco para el dolor. Tenemos el paracetamol y la amoxicilina para la infección, lo que traigamos en el estómago por todos los tacos que nos movemos en la noche. Pero luego, en la mañana nos despertamos y rápidamente vamos a eso. No me digan que no. ¿A cuántos no les he cegado la luz del teléfono en la mañana porque es lo primero que ven? Algunos dirán: no, yo soy más espiritual, en la mañana yo no veo el teléfono, yo veo la tele. Es lo mismo. Al fin y al cabo es lo mismo. Pero ¿quién podría decir en la mañana desde que me levanto?
En la mañana desde que me levanto, lo primero que hago es que leo la Biblia. Lo primero que hago desde la mañana es que le agradezco a Dios. Mira, hermanos, algunos de ustedes me habían escuchado anteriormente, otros no. Pero sí les voy a decir una verdad. El diablo, como opera, tú lo puedes ver en toda la Biblia. El diablo como tal, nomás está esperando la oportunidad exacta para que tú abras tu tiempo y tu vida, para que él entre, y el diablo no llega haciéndote así. Esa es la Biblia. El diablo llega destruyendo familias. El diablo llega destruyendo relaciones. El diablo llega destruyendo tu comunión directa con tu mamá y con tu papá. El diablo llega destruyendo tu vida personal contigo mismo y contigo misma. Llega el diablo, y escúchame bien, porque esta es una doctrina correcta. El diablo no tiene compasión de ti para nada. Si tú permites que el diablo se acerque a tu vida, él va a llegar, va a arrancar, va a destruir y va a decir, esto es mío ahora. Y se va a apoderar de ti. No, hermano, yo tengo el espíritu. Si tu espíritu está completamente apagado, el diablo te va a gobernar a ti. No se va a meter en ti, eso es imposible. Pero aún así, si tú dejas que el diablo actúe, destruye a tu familia, destruye a tu mamá, destruye a tu papá y te destruye a ti. Y si no tienes cuidado, te agarra a ti para que vayas con otra persona que tú conoces y que es tu mejor amigo y destruye a la familia de tu mejor amigo. Porque el diablo vino a hurtar, a matar y destruir. No vino a robar. Escucha bien la diferencia. No es lo mismo hurto que robo. El robo yo agarro por la fuerza. El hurto yo me deslizo de una manera sigilosa y te quito lo que es tuyo. Eso es lo que hace el diablo. De una manera sigilosa. Empiezo primero, dejo de leer la Biblia una hora, dejo de leer la Biblia en la semana, empiezo a dejar que mi familia se empiece a atrofiar, empiezo a dejar que mi familia deje de orar. En la mañana orábamos, pero ahora ya no oramos, oramos ahora en la tarde, dejamos de orar en la tarde, bueno, por lo menos oramos una vez a la semana todos juntos, después ya ni siquiera se ora y decimos, bueno, aunque estemos orando en la hora de la comida cada quien, seguimos adelante. Faltamos un domingo y decimos, el siguiente domingo voy, porque ahora el hermano Diego va a predicar, el otro domingo, no, el otro domingo sí voy, porque va a predicar el hermano David, y nos ponemos así, y sin que te des cuenta tú, el diablo lo traes aquí encima. Y no por ser el ente maligno, porque el diablo nomás está en un solo lugar, hermanos, y les aseguro que no está con ustedes, pero sí un demonio anda por ahí. Tu misma concupiscencia anda por ahí. Hermanos, tenemos que ser entendidos completamente en que Dios por algo le dijo a Pedro, he aquí el diablo os ha escogido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. ¿Sabes cuántas veces, y lo digo con tristeza, ¿sabes cuántas veces Dios te salva en el día? ¿Sabes cuántas veces Dios te libra? Tú dices, pues en este día no vi que me libró más que una vez en la mañana porque me sentí mal. ¿Sabes cuántas veces te ha atacado el diablo en esta semana? ¿Sabes cuántas veces estuviste a punto de morir esta semana? ¿Y sabes cuántas veces Dios en su soberanía te jaloneó del brazo y te dijo, vente para acá? Te haré entender el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el mulo, sin entendimiento, que tiene que ser arrastrado con freno en la boca, porque si no lo entiende. Así está Dios con nosotros, todo el tiempo. Si la presencia de Dios en tu vida se va, te puedo asegurar que tú ya no existirás más. Iglesia, es por la gracia de Dios que estamos aquí. Iglesia, es por su gracia que nos levantamos. Es por su gracia que vives. Es por su gracia que tu mamá sigue conmigo. Es por su gracia que tu relación con tus familiares se extiende. Es por tu gracia, es por la gracia de Dios que Él permite que vengas hoy aquí. Quiero que sigas viendo ahí, versículo 44. Cómo habla Cristo directamente y les dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Ahí Cristo ya estaba enojado. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, la palabra de Dios oye. Escúchalo bien y ponlo en un refri. El que es de Dios, la palabra de Dios oye.
Pero esto no la oís vosotros, ¿por qué? Porque no sois de Dios. ¿Sabes por qué muchas veces no escuchamos la voz de Dios, aunque se escuche muy fuerte? Porque aún no somos de Dios. Examinémonos a vosotros mismos si es que estáis en la fe. Quiero que sigas viendo ahí versículo 48. Respondieron entonces los judíos. Te estoy hablando de un pleito que tenía aquí Jesús con los judíos y con los fariseos. Estaban agarrando. Respondiendo entonces los judíos le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondiendo Jesús: yo no tengo demonio. Antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. ¿Sabes por qué le decían a Jesús: no decimos nosotros que tú eres samaritano? Porque historia bíblica. Los samaritanos creían que no nomás los judíos eran los hijos de Abraham, sino que más gente de otros pueblos podrían ser hijos de Abraham. Y como Jesús les decía a ellos: ustedes no son hijos de Abraham, son hijos de vuestro padre el diablo. Ellos decían: tienes una doctrina de los samaritanos. No decimos nosotros que tú eres samaritano, igual que ellos. Y tienes demonio. Cuidado, hermanos. Cuidado con ese tipo de actitud de nuestra vida. De creer que Dios es otro. Hermanos, pintamos muy bonito a Dios en ocasiones. Y hay veces en las que Dios no tiene nada que ver con esa forma que estás pintando. Yo no me glorío de cuando veo un católico que va ahí con su Judas, su Virgen, cargándolo. Empieza el agua, y empieza a cantar. Y los cristianos que decimos: ahí va con su yeso. Ahí va con su yeso a cantar, a alabarle a los ídolos falsos. No se mueve, no tiene piernas, no camina, no escucha. Como que queremos poner como Elías, ¿verdad? De que está dormido, háblele a ver si contesta, capaz está en el baño. Hermanos, y muchas veces así estamos nosotros también. Estamos cargando los ídolos en nuestra vida. ¿Cuál ídolo? La pereza, el chisme. Ay, hermano, no hable del chisme aquí porque el chisme. Llega una hermana y le cuenta un problema y parece que se catafixó directamente hasta con el hermano que era 30 kilómetros. Hermanos, la iglesia debe de ser la institución primaria de Dios en la que taponía el chisme. La iglesia de Dios debe de ser la institución principal en dejar la herejía, en dejar la traición, en apoyar al hermano. Y muchas veces, y lo exhorto, somos la última. ¿Quién se siente con confianza de contarle un problema que trae en su vida a otro hermano? Dice: no, te lo cuento y tú vas a ver el pastor en 30 segundos. Me acuerdo de los hermanos más de los boletos de rifa, porque los boletos de rifa se van a comprar todos. No debe de ser así, iglesia. Quiero que sigan viendo ahí, versículo 57, no 55. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Estaba diciendo Jesús a los judíos. Y si dijeres que le conozco, que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Versículo 56. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Quiero que veas ahí, es interesantísimo eso que está diciendo Cristo. Abraham se gozó de que había de ver este día, mi día, y lo vio y se gozó. ¿Sabes en quién vio Abraham el día de Cristo? Cuando vio a su hijo Isaac chiquito. Ahí se encontraba la esperanza. Porque Abraham, siendo de 100 años, junto con Sara, su mujer de 91, no pudiendo tener hijos, Dios se le aparece a Sara y le dice: ¿sabes qué? Vas a ser madre de muchedumbre de gente. Y dice: ¿cómo puede ser posible que una mujer de casi 100 años haya dado a amamantar a un niño? Como que en mi vientre crezca un bebé. Aquí hay doctores y sabrán que es posible que una mujer de 90 años tenga un hijo. Pues hoy creo que no. Pero ¿sabes qué es lo que le dice el Señor? En primera, muchos decimos rápidamente: yo no voy a hacer. No. Lo primero que le dijo Dios a Sara: ¿por qué te ríes? No te rías. Porque para mí no hay imposible. Para Dios no hay imposible en su vida. Para nosotros sí es imposible muchas cosas.
pero para Dios no es nada imposible. Y sin embargo dice la Escritura, al tiempo señalado tú tendrás un hijo. Y al tiempo señalado tuvo un hijo y puso por nombre Isaac. Y cuando Dios le dice a Abraham, escúchalo bien, porque esta historia me conmueve. Cuando Dios le dice a Abraham, ve y lleva a tu hijo a sacrificarlo, y dice la palabra en hebrea, a tu único, a tu exclusivo. Dice, oh Señor, la promesa de Dios venía a través de él, y ya me lo quieres quitar. Y va Abraham allá a ese lugar y le dice a sus criados, espérenme aquí porque yo iré con el muchacho, iremos y adoraremos, y volveremos a vosotros. ¿Te das cuenta de la fe de Abraham? Por eso se le conoce como un hombre de fe a Abraham. Él fue hasta allá ese lugar y aunque no crean, Abraham no sabía como de que pues le voy a poner el cuchillo a mi hijo aquí en el cuello y antes de que se lo entierre me va a hablar Dios y me va a decir, Abraham, no lo mates. No, Abraham no sabía eso. Pero sin embargo él sabía, como dice Hebreos capítulo 11, que Dios es tan fiel y es tan justo que puede levantar a su hijo incluso de las cenizas. Y fue Abraham. Y cuando estaba a punto de matarle, Isaac le dice, papá, pues aquí está el sacrificio, aquí está el fuego, aquí está el cuchillo, pero ¿dónde está el sacrificio? Y Abraham todavía le dice, hijo, Dios proveerá de sacrificio. Hermanos, así Dios va a proveer de sacrificio. Y Él ya lo proveyó. Ya proveyó a Cristo. Así Dios proveerá también para tu vida. ¿Qué estamos pensando, hermanos? ¿Que estamos solos? ¿Está Dios con nosotros? Créetelo, por favor. Dios está con nosotros. El Jehová Jireh está con nosotros. Estamos atribulados, estamos pasando por problemas, estamos pasando por circunstancias difíciles. Voltea a ver un ratito la Escritura, a Génesis capítulo 12, a Génesis capítulo 21 en la promesa, a Hebreos capítulo 11, y recuerda lo que Dios dijo: yo soy fiel y justo para cumplir lo que yo he dicho. Quiero que veas ahí adelante, siguiente versículo, versículo 58. Jesús le dijo, de cierto os digo, no, versículo 56. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Ver una pelea constante, judíos contra Cristo, fariseos contra Cristo, escribas contra Cristo. Y ve la respuesta de Cristo. Le dicen, no tienes 50 años y ya has visto a Abraham. Versículo 58. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes de que Abraham fuese, yo soy. Bendito el Señor Jesucristo. Bendita sea su omnipotencia y bendita sea su aceidad. Porque Él es el único Dios verdadero que está desde antes de los siglos. Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y podemos ver aquí que Jesús, Él no se limita al tiempo y no dice, ¿sabes qué? Sí, yo recuerdo, a mí mi papá me enseñó a Abraham. No, Él dice, antes de que Abraham siquiera existiera, yo ya estaba. Hermanos, antes siquiera de que tú existieras, Dios ya sabía que tú ibas a estar. Él ya sabía todo lo que ibas a pasar. Él ya sabía lo que ibas a sufrir. Él ya sabía todos los impedimentos que iban a venir a tu vida. Él sabía que en algún momento esta iglesia se iba a quedar sin pastor. Él sabía de antemano que tú en tu vida ibas a perder a tu mamá. No digo por mí, amor, sigue viva. No, me refiero a que en algún momento de la vida todos vamos a perder a alguien. Él sabía de antemano, por ejemplo, mi papá tiene cáncer. Y ahí anda, brincando. A lo mejor está escuchando, bueno, lo va a escuchar la predicación. Pero si vienes hay gente en las que yo veo a mi papá que está ahí a un lado de mí, y luego de repente estamos cantando una canción country. Y de repente está ahí y se empieza a llorar conmigo. No lo va a tener todo el tiempo. Pero Dios en su gracia, Él sabía que hasta aquí, Él lo tenía conmigo. Hasta ese momento en su voluntad, por algo Dios permite que pasen las cosas. No está jugando Dios a los dados contigo, hermano. No está jugando Dios aquí. Si tú brincas para acá, yo te voy a bendecir. Pero si no brincas, esperemos si brinques para allá. No, Dios está soberanamente controlando todo. Y muchas veces no lo creemos. Y creemos que Dios está por encima del techo y dice, Señor, pues espero y me estés viendo lo que está pasando conmigo, porque si no me estás viendo yo me muero.
Hermanos, si Dios no estuviera contigo, ¿desde cuándo yo estaría muerto? Pero el mismo Señor dice: yo no os dejaré solos, yo os enviaré un Consolador, al Espíritu Santo. Él os enseñará y os guiará a toda verdad. No estaréis huérfanos, siempre me tendréis a mí. Y si pudiéramos tener los ojos de Esteban, pudiéramos volver a ver arriba al cielo y ver a Cristo que está sentado a la derecha del Padre, intercediendo todos los días por nosotros. Gracias a Él. Creo que siga viendo ahí, les aventó Cristo una bomba. Jesús les dijo: antes de que Abraham fuese, yo soy. Versículo 59. Tomaron entonces piedras para arrojárselas. Llegó un punto culminante en que los judíos y los fariseos ya llegaron al límite, al tope. Ya no podemos pelear con él a palabras, vámonos a los riscazos, como comúnmente lo suele decir la gente, ¿verdad? Vámonos a los riscazos. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por el medio de ellos, se fue. Utilizó toda su deidad para salir volando, para salir atravesando por el medio de ellos, pero él se fue de ese lugar porque aún no había llegado su hora. Cristo todo lo tiene controlado. Quiero que veas ahí, versículo capítulo 9. Y esta es la introducción de mi tema. Ahora sigue el mensaje, no se crean. Son las 12:30. Comúnmente se acaba como a la 1, pero no más tarde media hora. Pero quiero que veas ahí el capítulo 9, versículo 1. Al pasar Jesús, ya entendiste el contexto, ya entendiste de dónde viene Cristo, cómo viene peleando, discutiendo él de una manera santa, pero él viene batallando con gente. Al pasar Jesús, aquí es donde quiero que tu corazón se apriete y lo entendamos. Vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, estos sus padres, para que haya nacido ciego? Hermanos, Cristo iba pasando por el camino después de todo lo que le pasó, y ve a un hombre ciego con una enfermedad congénita, una enfermedad de nacimiento, un hombre que nunca había visto en su vida. Y los discípulos, al verle ahí, dicen: Señor, ¿quién pecó? Él pecó para nacer así. Pues si nació así, pues ¿dónde pecó? ¿En la panza? No sabemos, ¿verdad? No puede ser posible. O pecaron sus papás. Porque claro que sí, en la ley mosaica decía, en la parte principal, que los hijos iban a llevar los pecados de los padres, pero cuando llega después la ley, en Deuteronomio dice: es que no, ya no, los padres no van a morir los hijos no van a morir por los pecados de los padres, ni van a llevar la entera, cada quien morirá por su propio pecado. Hermanos, cuando lleguemos al tribunal de Cristo, escúchame bien, a mí me cae recordote David, un ejemplo, me cae David, pero imagínate, si a mí me cae gordote David, todo el tiempo me estoy peleando con él. Voy a hablar de hermanos de la iglesia porque no voy a mencionar a otros de allá afuera, porque sé que esta iglesia es santa y perfecta y pura, y aquí nunca pasa eso. Pero imagínense, yo estoy peleando con el hermano, con David, mi amigo. Yo llego a su presencia, y cuando me presento delante de Cristo, lo único que él me dice, yo le digo a él, es que mira, David me hizo esto, me hizo lo otro, y David hermanos, Dios no me va a preguntar por la vida de David. Dios me va a preguntar por mi vida. Dios no te va a preguntar por la vida de tus hijos, aunque sí te va a hacer responsable de cómo los criaste, eso sí, pero tu vida personal en Cristo es en ti, no en tu hijo, no en tu hija. Dios va a preguntar a los maridos por sus esposas, claro que sí, pero también por su vida personal en Cristo. Estamos peleándonos mucho con un hermano al cual, cuando lleguemos a la presencia de Dios y digamos: traigo todos los argumentos para que a si no lo mandan al infierno, mínimo lo manden muy lejos. Y vamos a llegar a la presencia de Dios, y cuando llegue, Dios te va a decir: a mí no me importa nada de él. Como le dijo Cristo a Juan, a Pedro: ¿qué hay de él? Déjalo, tú sígueme a mí. Hermanos, porque cada quien va a ser juzgado independientemente por sus actos. La salvación no se transfiere. Es cierto que en Hechos dice claramente que si crees en Cristo serás salvo tú y tu casa, pero tú eres, a causa de la salvación que hay en Cristo, tú tienes la oportunidad de que tu familia cree en Cristo, pero no significa que porque tú creas, tu hijo es salvo. Queremos que nuestros hijos sean salvos. ¿Qué mamá no quisiera eso?
Queremos que a nuestros hijos les vaya bien. Queremos que mi familia completa sea salva. Pero hermanos, no es nuestro, es de Dios. Y a Dios le pertenece. Roguemos por ellos, claro que sí. Estemos rogando constantemente por ellos, porque podemos hacer que esas personas vengan a Cristo y crean en Él. Vean esta iglesia, cuánta gente somos. No somos 50, pero ustedes creen que toda la iglesia, si se reuniera como cuando se reúnen, cuando va a ser la que voy a hacer el 16 de septiembre, o cuando es el día de la cena navideña, dígame, ¿somos los mismos? No, hermanos. Este lugar le entra el Espíritu Santo y se llena. Si le entra el Espíritu Santo, les entra el hambre, como una de dos, pero se llena. ¿Cuánto más no? Un domingo en la mañana. Debe ser, ¿verdad? Quiero que sigas viendo ahí. Dice, y le preguntaron a sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Estos sus padres para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. El tema del mensaje, y de hecho es rapidísimo, es Dios manifiesto en mí. Si le quieres poner un título ahí en tu hojita, es Dios manifiesto en mí. Ve lo que dice el versículo 3, el 4. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Ve qué palabras está utilizando Cristo. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Y dice después, dicho esto, ve, aquí hay una parte en la historia en la que Cristo se presenta con el ciego. Ustedes pueden ver ahí en el texto, en el que, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? No. ¿Qué es lo que dice la Escritura cuando terminó de decir eso? Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Y después de eso, ¿qué hizo? Escupió en la tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. El Señor Jesucristo escupió en la tierra, hizo lodito y se lo puso en los ojos al ciego. Muchos teólogos creen que en esa parte se está refiriendo como una analogía a lo que hizo Dios en el huerto del Edén cuando creó al hombre. Él tomó barro, él tomó tierra y formó al hombre con sus manos. Bueno, muchos creen que en este momento, con la tierra y la saliva, Él estaba formando unos nuevos ojos para Él. ¿Saben por qué? Porque lo que Dios hace, lo hace nuevo. Lo que Dios hace en nuestras vidas, lo hace bien. Aunque muchas veces no pareciera así. Y dice que cuando se lo untó en los ojos al ciego, pues el ciego nomás lo que sintió frío, no sintió el lodo con la saliva. Y ve lo que dice ahí, versículo 7. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó. ¿Y regresó bien? Y regresó bien. Fue entonces y se lavó y regresó bien. Dios simplemente le dice a él que hizo: ve al estanque y lávate. Yo les pregunto, hermanos, suena un poquito ilógico que Dios les diga: ve al estanque Siloé y lávate. Oye, pues es ciego. ¿Cómo se va a ir? ¿Cómo va a saber él que es el estanque Siloé? Yo me imagino que en su ceguera, él simplemente empezó a caminar y a decir: ¿el Siloé dónde está? Encamínenme por favor al Siloé, al estanque. Y lo empezó, yo imagino que lo empezó a agarrar y ve para allá, y el otro ve para allá, y a lo mejor llegó un altanero que dijo: vete para allá, es por acá, es que la señora para allá. Pero hasta que llegó un punto en el que él sintió la bordadura del estanque, y él vio y dijo: aquí está el agua. Tomó el agua y se enjuagó los ojos. Hermanos, en esto voy a hacer hincapié. Vamos ciegos, hermanos, completamente en Cristo. Vamos sin ver. En nuestra vida personal vamos sin ver. No sabemos qué es lo que está pasando, no estamos viendo cómo Dios está orando. Pero sin embargo, este ciego, por fe, él fue caminando hasta el estanque de Siloé y se lavó la cara. Y cuando se lavó la cara, ¿qué fue? Pasó? Se le abrieron los ojos. Y lo que nunca había pasado en su vida ocurrió. Un milagro tremendo y extraordinario. Quiero que sigas viendo ahí, adelante.
Versículo 8. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto de ciego decían, quiero que lean, ¿qué dice? Versículo 9, leamos, por favor. Decían los vecinos, ¿verdad? Y los que antes le habían visto que era ciego, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? No sé, pues es que hermanos, miren, yo les voy a decir una cosa nomás para descansar los ánimos, traigan unas fuerzas para los hermanos, por favor, para René, yo les voy a decir una verdad, cuando estábamos en el COVID, todavía estábamos por ahí, pero cuando estábamos en el tiempo del COVID, yo me acuerdo que yo tuve muchos amigos en la maquila donde yo trabajaba en LIR, y me acuerdo que cuando yo trabajaba ahí, pues todos traíamos cubrebocas, y traíamos una careta así blanca, transparente, pues para que no escupiéramos a las demás personas, ni los ojos, ni nada. Y andábamos trabajando y pues como si fuéramos maquinitas, ¿verdad? Con los cables, y a la hora de la comida no nos dejaban quitarnos el cubrebocas. Digo, el cubrebocas nomás nos lo quitábamos un poquito para comer, pero con la careta puesta, y había unas mesitas así como esta, y había una silla y una parte así de un policetato así transparente para que pudiéramos ver nomás a la otra persona. No, hombre, pues yo me sentí en cárcel todos los días. Y luego yo subo mucho de cuenta que yo estaba haciendo, ese señor. Pero me acuerdo que en aquel tiempo hubo gente que entró nueva al trabajo. Y yo la conocí todo el año completo con puros cubrebocas. Bueno, cuando nos dijeron que ya nos podíamos quitar el cubrebocas, así no te imaginarás. Y llegó uno, ¿qué onda, Diego? Y yo dije, ¿quién eres? ¿Te conozco? Delante de Dios no lo conocía. Estaba tan feo. Y yo decía, yo digo, Señor, ¿a poco yo estuve con Dios, yo platicé con Él? Estaba tan feo y negro. Pero yo dije, sí, oye, a ver, ponte el cubrebocas. Y pues, soy yo. A ver, quítatelo. Y luego llegó otra muchacha, una amiga, vale, llegó una amiga y dijo, ¿qué onda, hijo? ¿Cómo estás? Y yo dije, la voz, pues como un pastor con una voz de la oveja, al revés. Pero yo volteé a ver y dije, no, pues esta Carla, una amiga mía que tenía, y que la voy viendo y digo, no, pues dientona, reventado de ardilla, picado y nariz de bruja. Y dije, Señor, le dije, Carla, ¿eres tú? Sí, soy yo, siempre he sido yo. Le digo, no, o sea, es que mejor quédate con el cubrebocas. No, pero oye, es que no se reconocía. Yo creo que ustedes les pasó también. Bueno, un ciego de nacimiento que los ojos siempre los tenía cerrados. Llegan con los ojotes así de cuervo, grandototes, ojos nuevos. No ocupan lentes del número 5. No tiene astigmatismo, no tiene miopía. Lo que hace Dios es perfecto. Lo que hizo Cristo en la vida de Él es perfecto. Y cuando llega con Él con sus ojos y llega viendo todo, pues Él no conocía nada. Y los vecinos dicen, Él le dice que estaba ciego. Y Él, ¿sabes qué es lo que responde? Yo soy. Pero los hombres en su momento le estaban diciendo, puede ser que mendigaba. Hermanos, muchas veces en nuestra vida personal, cuando creemos en Cristo, todavía nos quedan los rezagos de la vida pasada. Hermanos, y Colosenses capítulo 3, cuando dice que hagan morir lo terrenal en vosotros, cuando creemos en Cristo no significa que se muere el yo. Decía Martín Lutero una frase, yo creí que había matado al viejo hombre en las aguas del bautismo, pero me di cuenta que el maldito sabe nadar, así que tengo que estar matándolo todos los días. Porque Cristo está diciendo, tenemos que hacer morir lo terrenal en vosotros todos los días. Hermanos, créanme, si no se cuidan, cada uno de ustedes tienen 1 año, 2 años sin decir malas palabras, pero se les acerca un perro y los quiere morder y se le terminas rayando al perro. ¿Por qué? Porque te sale tu humanidad, tu vieja forma de ser. No nos ha pasado nada y decimos, ¿sabes qué? Pues yo estoy muy bien. Yo tengo una hermana y nomás se los cuento rápido. Tengo una hermana de otra iglesia que dice, hermano, a mí el Señor me bendice tanto y me ayuda tanto y me da tanto. Y son esas hermanas que les encanta decir cantidades. No, yo tenía 65,000 pesos y así, pues nomás decía que tenía y a mí nunca me da nada. Pero le decía a la hermana, yo tenía tanto y di tanto, hice tanto. Y le dije a la hermana, y cuando no tiene, no, alabado sea nuestro Padre Dios, porque Él da y Él quita. Qué bueno que diga eso.
Sí me robaron. Mi mamá lo sabe, nomás no digas el nombre, ¿no? Me robaron 85,000 pesos de tu casa hace como 20 días. Y andaba renegando. Y salieron lágrimas de sus ojos. Pero lo digo con fe y lo digo con alegría. La hermana se mantuvo firme y ella dijo: Jehová dio, Jehová quitó. Y qué bueno. Pero hermanos, estamos muy a gusto cuando tenemos la cartera llena. Estamos muy a gusto cuando tenemos nuestra familia bien. Estamos muy a gusto cuando nuestra relación está perfecta. Estamos muy a gusto cuando en mi matrimonio no le falta nada. Pero yo les he dicho claramente a todos, a algunos les he dicho, no porque las cosas estén bien, significa que Dios está ahí. Y también, no porque todas las cosas estén mal, significa que Dios está ausente. Dios está tanto en el día bueno como en el día malo. ¿Por qué? Porque Dios no se limita a tu humana fidelidad de hombre y de mujer. Cuando Él dice que Él es fiel, es la potencia suprema de lo que es fidelidad delante de Él. Y mientras nosotros somos infieles, la Escritura es fiel y dice: Él permanece fiel. ¿Cuántas hermanas no han perdido ya a su esposo porque ya murió? Y algunas hermanas he escuchado, como la hermana Lulu, la hermana Diana, y hay más hermanas, no quiero excluir a ninguna, la hermana Rosy, varias, saben bien que Cristo es su esposo ahora. Y nunca las deja. Nunca las deja. Y como testimonio personal lo digo, y son dignas de admirar, hermana Rosy, hermana Lulu, hermana Diana que está ahí arriba. Porque no cualquiera se mantiene firme después de que su ayuda idónea ya se le fue al cielo. Pero sabe perfectamente que aún en medio de esa debilidad, dice: Diego, tú lloras por todo. Voy a llorar con las cosas que sí sean santas. Voy a llorar con las cosas que sí sean verdaderas. Él es el que me sostiene. Mi ayuda siempre ha sido tú. Independientemente de si está Él o no está, aunque mi padre y mi madre me dejaren, no obstante, en ti esperaré. Es lo que decía el salmista. Quiero que sigas viendo ahí, versículo 9. Unos decían: eres, a otros Él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿Cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. Quiero que veas después el 13. Llevaron ante los fariseos el que había sido ciego. Prepárense. Era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Y él les dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Si te das cuenta, a ver cómo ahora el ciego le está contando: me puso lodo sobre los ojos, me lavé y veo. Ya dejen de preguntarme lo mismo. ¿Por qué? Porque ya les había dicho muchas veces. Y ve lo que dice después. Versículo 15. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo habían recibido la vista. Él les dijo eso. Versículo 16. Entonces algunos de los fariseos decían: este hombre no procede de Dios, hablando de Cristo, porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. ¿Saben por qué había disensión? Porque si los fariseos aceptaban los milagros de Cristo, por automático y por ley mosaica, Él era el Mesías. Por eso no aceptaban. Porque si aceptamos nosotros, Él es el Mesías, y van a venir y nos van a quitar todas las sinagogas que tenemos. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo nosotros es fraudulento. El Mesías aquí está la promesa ya revelada. Aquí está Dios en fidelidad mostrando a su Hijo Cristo. Él es el Mesías, cosa que nunca iban a aceptar. Quiero que siga viendo ahí adelante, versículo 17. Entonces volvieron a decirle, Juan 9:17, volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú de aquel que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que le llamaron a los padres que él había recibido la vista, versículo 19, y le preguntaron, diciendo: ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron: sabemos que es nuestro hijo y que nació ciego,
Pero cómo ve ahora, no lo sabemos a quién o quién le haya abierto los ojos. Nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntarle a él. Él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos. ¿Qué dice después, hermano Leandro? Por cuanto les importaba más la sinagoga que lo que Cristo estaba haciendo en la vida de él. Versículo 23. Por eso dijeron sus padres, ¿qué edad tiene? Preguntarle a él. 24. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios. Nosotros sabemos que este hombre es pecador. Versículo 25. Quiero que vean lo que dice el ciego. Entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Ese es el testimonio de vida, hermanos. No se necesita mucha teología para salir a evangelizar a una persona allá afuera. No se necesita, hermanos, yo no me sé los 4 puntos principales del camino romano, Romanos 3:23, Romanos 6:23, Romanos 5:8 y Romanos capítulo 10, versículo 3 y 4. No, hermanos. Simplemente la gente cuando te ve a ti va a decir: oh, hombre, este hombre era ciego y ahora ve. Este hombre antes era así y ahora es así. No necesitamos mucha enseñanza, claro que sí, hay que prepararnos. Pero simplemente con que vayas allá afuera y puedas decir, como digo, que el ciego: yo era ciego y ahora veo. El poder salvífico, como decía en la última parte, no se concentra en mí, se concentra en lo que Cristo hizo por mí. Quiero que veas ahí después. Versículo 26. Le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Ve de nuevo preguntando lo mismo. Él le respondió: ya os los he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? Y hasta de una manera como irónica, ve lo que les dice el ciego: ¿queréis también vosotros haceros sus discípulos? ¿Acaso quieres ser seguidor de él? Y ve lo que dice el versículo 28. Y le injuriaron y le dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a este, no sabemos de dónde sea. Hombre, Cristo estaba diciendo, dice todos los momentos: yo vengo del Padre y al Padre voy. Y dicen que no saben de dónde sean. Estaban endurecidos. Ve después lo que dice, versículo 30. Respondió él, el hombre, y le dijo: pues esto es maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y ve lo que dice después: y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a este oye. Versículo 32. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Pero ve lo que dice el 34. Respondieron y le dijeron, perdón, el 33, si este no viniera de Dios, nada podría hacer. Le estaba discipulando este ciego a los fariseos ahora. Y ve lo que dice el 34. Respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. ¿Qué es lo que? A ver, pregunta por un gancito ahí, ¿quién se lo va a comprar? ¿Cuál fue la primera pregunta que le hicieron los discípulos a Jesús cuando vio al ciego? ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? Y los fariseos dijeron: tú naciste del todo en pecado. ¿Sabes por qué? Porque tanto los discípulos en ese momento como los fariseos tenían una misma forma de creencia. Ellos sabían que había pecado el papá o había pecado él, pero ninguno de ellos era. Es que simplemente Dios lo había permitido para que la gloria se manifestara en él. Así igual también, hermanos, muchas veces nosotros tenemos que entender, y ya para terminar este mensaje, que cuando nos pasen cosas en nuestra vida, no es meramente por pecado nuestro. No es meramente porque el otro se descarriló o la otra se descarriló. Es que Dios está obrando para que se manifieste en tu vida. Y debemos de creerlo así. Y claro que sí, también hay que tener aguas cuando sea por pecado. Pero hermanos, tenemos que entender que Dios actúa de una manera muy sobrenatural, que no la vamos a entender siempre. Y terminamos ahí, leyendo, vamos ahí donde nos expulsaron. 35. Vamos a leer todos el 35 y el 36.
Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Cristo se presenta como nunca se ha presentado con nadie y le dice: yo soy el Mesías, yo soy Cristo. Todos los domingos, hermanos, cuando te presentas delante de él, aquí Dios, a través del hermano que está predicando, ahí Dios está diciendo: yo soy Cristo y esta es mi palabra. Cree en mí. ¿Y te das cuenta que es lo que le preguntó Cristo? ¿Crees tú en el Hijo de Dios? No le habló con alegorías. Le dijo: ¿tú crees en el Hijo de Dios? Y le dijo: ¿quién es, Señor, para que yo crea en él? Y le dijo: pues el que habla contigo, él es. Quien está hablando en la Escritura es él, hermanos. No es tu hermano, no es tu amigo, no es tu doctor, no es tu psicólogo. Es Cristo quien está hablando en la Escritura. Y termina diciendo, versículo 39, 40, el 38, y le dijo: creo, Señor, y le adoro. ¿Crees tú? ¿Quieres que Dios se manifieste en tu vida? Adora al Señor. Creo en Él y le adoro. Esperemos, hermanos, que haya sido de bendición el mensaje de esta mañana para sus vidas. Vamos a una oración para terminar. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Gracias porque eres bueno con nosotros, nos tienes con bien. Agradecemos, Padre, porque nos hablas, Señor, nos muestras tu proceder. Gracias te damos, Señor, porque nos has dejado esa historia del ciego para poder entender cómo es que nosotros debemos de acercarnos a ti, involucrarnos, Señor, delante de ti. Somos tu iglesia, Padre, y estamos aquí para adorarte. Somos tu iglesia, Señor, y estamos aquí para ayudarnos unos a otros. No estamos para atacarnos. No estamos, Señor, para juzgarnos. Estamos aquí, Señor, como iglesia para salir edificados unos a otros. Y, Señor, te agradecemos, Padre, por tu obra magnífica a través de Cristo Jesús. Alabado sea tu nombre, Padre Santo en Cristo. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Nada más falta el versículo de los jóvenes.